Bienvenido, César, a un nuevo episodio de Infortambo Podcast. Qué alegría contar contigo nuevamente. Aquí contar con Penagos en esta edición de Infortambo Podcast. Hoy vamos a hablar mucho sobre la molienda de residuos y queremos comenzar preguntando: ¿cómo puede beneficiar la molienda de residuos al manejo y tratamiento de los desechos sólidos en las fincas? Bueno, de antemano les agradezco por la invitación. Y bueno, mira, el impacto ambiental que está teniendo los residuos no solamente en la finca, sino en las ciudades es alto. Por un mal manejo de estos residuos. Hay diferentes residuos que se manejan hasta en las mismas casas, que salen de las cocinas, se botan y realmente no hay un proceso de degradación de estos materiales. Eso mismo pasa en las fincas. En las fincas, gran parte de los residuos, tenemos residuos de leche, tenemos residuos de estiércol, tenemos residuos de cosechas, que lo único que hacemos es almacenarlos en diferentes lotes y esto genera unos lixiviados que de alguna forma están contaminando los suelos por un mal manejo de esos residuos como tal. Por eso es importante darle un manejo a todos esos residuos. ¿Cómo podemos impactar? De pronto el impacto obviamente es ambiental. ¿Qué podemos hacer? Volver esos residuos benéficos para mejorar nuestros suelos, para hacer un control ambiental, porque pues obviamente esto genera plagas, genera malos olores, y por medio de diferentes procesos de fermentación hay que hacer unos procesos para que ellos se degraden, se fermenten y sean benéficos para poderlos aplicar. Bien, César. César, qué bueno tenerte nuevamente en Infortambo Podcast. Sé que este episodio va a ser igual de bueno que el anterior. Y bueno, voy directo a la pregunta. ¿Qué tipos de productos finales podemos crear mediante esta molienda de residuos? Bueno, mira, digamos que nosotros aquí tenemos unas fermentaciones, podemos hacer dos tipos de fermentaciones, anaeróbicas y aeróbicas. Anaeróbicas podemos hacer ensilajes diría yo, si son unas fibras largas que podemos manejar como picadoras. Yo lo llamo como fermentaciones anaeróbicas porque tenemos unos residuos, por ejemplo, en el caso de las frutas, un material que no es muy homogéneo como el pasto o como el silo, pero son residuos como cáscaras, como fuentes de fibras. Lo manejamos con unos trituradores y hacemos un proceso de fermentación, por lo cual vamos a obtener un resultado, es mantener su calidad energética dependiendo del material. Obviamente en el caso de las frutas pues tenemos carbohidratos de muy buena calidad y tenemos fuentes de energía que para los animales nos va a funcionar muy bien. En el caso de residuos como pajas, como cascarillas, vamos a tener fuentes de fibras de materia seca. En el caso de una fermentación anaeróbica podemos hacer compostajes que me ayudan a recuperar los suelos. Y también podemos hacer un proceso que es la lombricultura, ¿no? Entonces, degradamos o pasamos ese alimento por unos trituradores para permitir que estas lombrices puedan, digamos que hacer su proceso de aprovechamiento de esos recursos como abonos orgánicos. Entonces, el aprovechamiento lo podemos hacer tanto fermentaciones anaeróbicas como aeróbicas, pero tenemos que hacer un buen proceso para darle utilidad a ese producto. Excelente. Y hablando de la utilidad de ese producto, ¿en qué se puede aprovechar concretamente hablando de alimentación animal? Ok, mira, por ejemplo, vamos a hablar en el caso de los residuos de fruta, que es lo que uno encuentra normalmente tanto en cultivos como en, digamos que la misma agroindustria como tal, porque hay ahorita, empresas que sacan la pulpa, pero generan muchos residuos entre cáscaras, pepas, que hay muchas veces que las mismas pepas, por ejemplo, te hablo yo de la pepa de mango, la pepa de guayaba, tienen altos contenidos de proteína y fibra que pueden aportar a los animales. Entonces, hoy actualmente pues manejamos algunos proyectos con residuos de frutas para producción de leche, como fuentes de carbohidratos, también lo mismo para ganadería de carne, pero siempre hay que tener en cuenta porque la gente a veces dice, entonces yo voy a alimentar mis animales a punta de fruta y voy a tener grandes ganancias de peso, y no. Esto es un nutriente parte de la dieta. O sea, nosotros tenemos fuentes energéticas, pero yo necesito proteína para darle un balance a mi dieta total. Entonces, aprovechamos esos recursos, bajamos costos de nutrición o de alimentación, porque muchas veces los productores tienen, que la papa se bajó y es mejor dejarla enterrada porque no tenemos cómo sacarla. Aprovechémosla.
tenemos una fuente de almidón de excelente calidad para mis animales. ¿Cuánto me cuesta a mí un kilo de papa? ¿Cuánto me cuesta a mí un kilo de concentrado? Claro, todo eso se tiene que tener muy en cuenta en el balance de la dieta de los animales, porque la dieta de los animales es en base seca. ¿Cuánto me cuesta a mí el proceso? ¿Cuánto me cuesta a mí el kilo de producto? Eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces los productores creen que el material sale económico, pero no calculan la cantidad de agua. Entonces, todos estos residuos los podemos utilizar de muy buena manera para alimentar a los animales. Excelente. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, estoy pensando en el rol del nutricionista en las fincas, ¿cierto? Para apoyar en estas decisiones, porque haciendo foco en el tema de la dieta balanceada, ¿no? Y sobre todo de precisión. Aprovechar estos residuos en lo que mayor valor biológico tienen. Perfecto. Así es. Es importante porque nosotros, hoy por hoy la ganadería está afectada por muchas situaciones, digamos que unos costos de producción elevados, unos bajos precios de leche y de la carne. Entonces, esto, en mi caso, yo pienso que es una oportunidad muy grande. Nosotros tenemos que ser más eficientes. Tenemos que buscar la forma de que nuestro país se vuelva un poco más eficiente en la producción de comidas, porque nosotros, obviamente, la mayoría de productores piensan en comprar concentrado porque es la única alternativa. Pero yo les digo a mis clientes, les digo, ustedes tienen gran parte de la nutrición en las fincas, aprovechémoslas. Todos los que producen frutas, mira, hoy por hoy, digamos que las empresas que se dedican a la extracción de palma ya están manejando más el concepto y están empezando a utilizar gran parte de sus productos en sus ganaderías. Entonces, hay una cantidad de cosas que nosotros podemos aprovechar, bajar los costos de producción y garantizar la buena dieta de nuestros animales. Pero siempre hay que ir de la mano con los profesionales, porque una dieta también puede generar un daño a nivel ruminal. Entonces, siempre hay que hacer un buen balance. Bien, excelente. Y ahí ya para ponernos un poquito más en forma y enfocados para llegar a ese producto final, ¿cuáles son los equipos que uno debería utilizar para lograr ese producto final? Bueno, mira, a mí me gustan mucho los equipos de penagos porque han venido siendo desarrollados para que nosotros en la finca tengamos como la opción de tener picadoras, trituradores y molinos. Necesitamos las tres opciones, o tener un triturador mixto, llamémoslo más bien, o triturador y picador, ¿sí? Yo con las picadoras, pues obviamente puedo picar todo el material de forraje, cañas de maíz, sorgo, pastos, sin ningún problema. Los trituradores son los que me permiten a mí triturar todos esos materiales difíciles que la picadora, digamos que por su volumen, no los puede absorber. Y aparte de eso, que son muy, muy duros y no se pueden degradar como tal. Entonces ahí metemos pepas, materiales muy bruscos que de alguna forma, como las frutas, por ejemplo, nosotros hay un productor en la sabana que él tritura todo lo que son frutas, cáscaras para su ganado. Él los dan fresco y ese equipo funciona muy bien. También se pican flores, porque hoy por hoy también se ha venido trabajando más con el tema de la suplementación con flores y con clavel, y este triturador ayuda muchísimo para este tipo de productos, que no son fáciles de manejar en un picador por su tamaño. Y el molino, a mí me encanta el molino porque es que en el molino, mira, hay una cantidad de residuos de las empresas como de la agroindustria. Entonces vemos, por ejemplo, las arepas, las papas, esos productos son los vencidos, que muchas empresas los generan y que nosotros de alguna forma los debíamos moler, o prácticamente en algunos restaurantes o algunos sitios salen esos materiales, pero nosotros tenemos que darle homogeneidad para poderlos tratar. Entonces, un equipo como esto que tiene los tres servicios, que puedes moler, triturar y picar, pues te da una facilidad de poder trabajar cualquier material sin ningún inconveniente. Yo siempre a mis ganaderos les recomiendo eso, un equipo que tenga la facilidad de trabajar estos materiales. Claro, versátil. Excelente, César. Hablamos de molienda, de residuos y nutrición. Ahora hablemos de molienda, de residuos y sostenibilidad. Nos gustaría que nos cuentes cómo contribuye concretamente, ¿no?, esta acción en la reducción de los residuos, en la reutilización, como nos estás contando, y en el fomento de la sustentabilidad. Ok, ahí no te escuché muy bien, pero bueno. Más que nada, si nos podés contar el nexo entre la molienda de los residuos y un manejo sustentable en las fincas. Ok, entonces digamos que, ¿cuál es la idea? La idea en el tema de las fincas es evitar
que nuestros residuos lleguen al suelo o lleguen a las fuentes de agua, que nosotros podamos lograr obtenerlos, darle un proceso, un buen manejo por una trituradora. Yo prefiero la trituradora más en la finca porque a veces es muy difícil separar los materiales para poder determinar el tamaño de partícula. Con el triturador vamos a la fija, hacemos un proceso de compostaje, que pues obviamente hay que darle un tiempo, un periodo para que este material se descomponga, y puedo tomar dos opciones. Una, volverlo a abono orgánico directo, o pasarlo a una fase de lombricultura, que podemos obtener otra cantidad digamos que de nutrientes para nuestros procesos de fertilización en forrajes, por ejemplo, que eso es otro tema. Hoy por hoy nuestros suelos están muy degradados, los ganaderos no son muy juiciosos en el tema de la fertilización. Yo entiendo que es por un tema de costos de producción, pero el manejo de estos residuos nos permite aumentar un poco más la capacidad orgánica o la cantidad de materia orgánica en los suelos, y eso va a mejorar mucho más la pastura. Tenemos que tener en cuenta que hoy por hoy hacemos un huequito en el piso y ya no salen ni hormiguitas ni lombricitas, porque hemos venido aplicando una cantidad de plaguicidas que lo que me están generando cada vez es una resistencia y una muerte total de esos microorganismos o de todos esos animalitos que uno quisiera tener en el suelo, ¿sí? Entonces, es como volver a lo natural, es volver y darle vida a esos suelos por medio de mis residuos. Bien, vámonos un poquito más al caso como tal. Me imagino, César, que en todos estos años de trabajo que tú tienes y experiencia, has visto muchos casos, y quisiéramos saber un poquito qué papel juega los nutrientes específicos presentes en los residuos en su potencial uso en la alimentación animal y también como abonos orgánicos, así como un caso que tú nos cuentes. Bueno, digamos que en el tema de nutrición animal, que es pues mi campo más fuerte, pues que me dedico 100% a eso, lo que tengo, dependiendo de las fuentes que nosotros tenemos como residuos, en el caso, por ejemplo, de la palma, pues obtenemos unas fuentes energéticas de alta calidad. Se encuentran unas fibras. Yo hoy por hoy pues asesoro un proyecto grande en el Magdalena, donde estamos realmente aprovechando todos estos residuos como fuentes energéticas, tanto para ganadería de leche como para los búfalos. Porque pues dependiendo digamos que de las condiciones de cada uno de los proyectos, uno encuentra qué residuos me pueden funcionar. En este caso nosotros trabajamos mucho la parte energética, que es un tema que a veces el concepto de la gente es que nosotros somos deficientes en proteína, pero realmente nosotros tenemos nuestras ganaderías en pastoreo, debemos producir más pasto con muy buena calidad de proteína porque la energía es más barata. Y esas fuentes o esos residuos, sean de frutas, de palma y de muchos cultivos, hasta de la misma papa y de la misma yuca, son fuentes altas en almidón que nosotros podemos aprovechar muy bien en nuestras fincas. La proteína es un poco más compleja, por eso es que me gusta a mí manejarla a nivel de pastura. Obviamente necesitamos otro tipo de proteínas, pero digamos que el componente más importante de los subproductos son fuentes energéticas y fuentes de fibra. Por ejemplo, hay unos residuos que a mí me encanta muchísimo trabajarlos en ganadería de leche. Yo pues manejé una ganadería de leche por un tiempo extenso en Simijaca, Cundinamarca, y solamente manejábamos residuos. O sea, yo compraba todo lo que era galletería, le comprábamos residuos a Bimbo, porque son fuentes de energía de alta digestibilidad, porque ellos han sido desarrollados para que nosotros lo digiramos. O sea, son extruidos, llamémoslo así, ha pasado por procesos de calor y obviamente es muy digestible para nosotros. Entonces, un material de estos entra en un bovino y pues es un alimento de alto valor energético. Me parece espectacular todo lo que tiene que ver con ese tipo de residuos, pero hay que hacer un control de hongos y patógenos para no cometer errores. Pero en sí, la mayoría de residuos están muy enfocados hacia la parte energética y hacia la parte de fibra. De pronto algunos subproductos como la semilla de algodón, pero ya son subproductos de cosecha, que ya tienen un nivel de proteína que se puede trabajar también, y uno podría hacer una prensión para obtener la torta de algodón, pero es un proceso un poco más agroindustrial, no muy fácil para un ganadero. Observamos, por ejemplo, la pepa de guayaba, que se mueve muchísimo. También el nivel de proteína puede ser significativo e interesante para un productor. Yo que le recomiendo a los productores, porque pues obviamente como en todo negocio hay intermediarios,
y el intermediario a veces afecta la calidad de los nutrientes que estamos trabajando. Entonces, algunos ganaderos dicen, oiga, o algún productor dice, ve, yo quiero comprar ese residuo. Si va a comprar un residuo, pida un análisis de calidad nutricional para ir a la fija. Si usted lo va a producir, bien, porque usted lo produce, pero igual haga el análisis, porque nosotros tenemos que saber qué le estamos dando a nuestros animales. Y eso lo tenemos que saber por medio de análisis bromatológicos, que es lo que realmente nos va a definir qué es el material. En cuanto a los residuos, o más bien como la fermentación aeróbica, ahí lo que tenemos es una alta concentración de materia orgánica, que es algo que realmente hemos venido perdiendo, ¿no? Nosotros tenemos suelos hacia el trópico bajo muy, muy pobres en materia orgánica y necesitamos empezar a meter materia orgánica. Obviamente son unas grandes cantidades, pero yo hoy veo muchos productores que desechan sus materiales, contaminan los suelos y no hacen un buen proceso, que ese proceso le generaría mayor materia orgánica en sus suelos. Y eso como resultado va a tener una mayor producción tanto de forraje como de los mismos cultivos. Perdóname ahí, Sumo. Sí. Al final de cuentas esto sigue siendo muy rentable en el sentido de que se vuelve como una economía circular. O sea, utilizas algo que tú produciste en la finca para otro producto. Entonces, es un muy buen mensaje dejarle esto a los ganaderos. Y me imagino, César, acá también en ese sentido que va cambiando dependiendo de la zona. O sea, si es un trópico bajo, y los requerimientos del animal. Entonces, ahí sí va a eso que decía Marinés de la importancia de un asesor nutricional que te diga exactamente qué puede aportar y pues reutilizar eso, volviendo a la economía circular. Totalmente. Excelente. De acuerdo. Excelente, César. Y para ir cerrando esta entrevista, nos gustaría preguntarte si tenés algún mensaje final para los productores de leche que están escuchando, que están interesados en el tema, que les interesa el tema de las moliendas de residuos, pero no saben bien por dónde investigar, qué leer, a quién preguntar. ¿Qué les dirías? Mira, yo pienso que hoy por hoy, como tenemos unas condiciones un poco complejas por diferentes cosas, el ganadero tiene que empezar, primero, los que quieren entrar en la ganadería deben empezar en producir comida, porque muchos están pensando en meter animales y no tienen comida. Y la base de la producción y la base de la ganadería es la comida. Si no hay comida, no hay nada. Nosotros hoy por hoy, mira, uno a veces ve en la sabana, llueve demasiado y la gente dice, suéltele más pasto. Y cuando viene el verano no tienen comida y están comprando silos de mala calidad por todo lado. Entonces, empiecen a guardar comida. Anteriormente no teníamos la disponibilidad de equipos para guardar o para conservar alimentos porque eran muy robustos, porque eran con tractores y no teníamos la capacidad económica todos. Pero hoy hay equipos más cómodos, un equipo más fácil de manejar y puedo conservar cualquier tipo de residuo que lo puedo utilizar más adelante. Hoy por hoy, un kilo de silo es que, por ejemplo, en el tema de los ensilajes a nosotros como país nos falta mucho y a nosotros los profesionales nos falta mucho más apoyar a los ganaderos, porque nosotros tenemos que instruirlos para que ellos aprendan a manejar un buen ensilaje. Hoy tú miras un ensilaje de caña de maíz que no tiene nada, para mí eso no tiene ningún aporte, y te lo venden en 300 pesos con una materia seca del 10%, quiere decir, y un ganadero lo compra porque dices que las vacas se lo comen. Sí, pero si las vacas se lo comen, pero no está nutriendo. Sí, pero me sale barato. No, porque tiene el 10% de materia seca. O sea, quiere decir que un kilo de materia seca para esa vaca le vale 3,000 pesos. Mejor compre un kilo de concentrado. Entonces, sí necesitamos que los ganaderos empiecen a exigir lo que compran. ¿Sí? Yo compro un silo, entrégueme calidad del producto que yo estoy comprando. Y también dejar de comprar afuera. Hay que empezar a producir más. Hay que empezar a producir mejores forrajes. Y cuando yo tenga forrajes en exceso, tengo que almacenarlos y guardarlos. Porque antes decíamos, es que Colombia es perfecto porque todo el tiempo produce. Ya no estamos en ese tiempo. Entonces tenemos que invito a los ganaderos a que produzcan comida, que basen sus proyectos desde la producción del alimento, no desde la compra del alimento. Porque a veces comprar alimento es como comprar la leche o la carne. Y nosotros tenemos que ser productores del mínimo el 80% del alimento de los animales. ¿Qué invito a los productores? A que echen numeritos, porque hay muchos que no cuentan cuánto está costando el negocio y después dicen que la ganadería es un mal negocio. La ganadería es un negocio maravilloso, es un negocio muy bondadoso, nos devuelve, pero nosotros tenemos que devolverle al suelo lo que le estamos sacando.
Nosotros no estamos acostumbrados a fertilizar las praderas y las praderas nos pueden dar muchísimos. Yo a veces le digo a los ganaderos, fertilicen. No, eso vale más. Ahí te cuentas cuánto le vale fertilizar el potrero y cuánto le vale el concentrado. Produzca la comida, porque usted produce la comida y no solamente está produciendo la comida, sino está alimentando su finca, su suelo. Entonces, es invitar a los ganaderos a que empiecen a guardar comida, a que hagan muy buena producción de forrajes, a que suplementen, si tienen residuos orgánicos, que los utilicen en su finca. Nosotros tenemos, o sea, hay muchas cosas que podemos utilizar. Yo sé que de pronto mucha gente no cree en lo orgánico, pero lo orgánico nos da una finca a futuro. Nosotros no podemos pensar tampoco en el presente solamente, en que yo tengo que meter solo químico para producir ya, sino tengo que pensar en más adelante. ¿Cómo pienso más adelante? Producción de materia orgánica, abonos orgánicos. ¿Cómo hago para evitar de meter tanto plaguicida? Porque nosotros estamos contaminando nuestros suelos, ¿sí? Y seguir creyendo en la ganadería, porque la ganadería es maravillosa. Excelente, César, te agradecemos mucho los mensajes claros, muy nítidos, y nos quedamos con esto, ¿no? Antes de ser un ganadero hay que ser un buen agricultor, como mensaje central, y la verdad que muy claro a lo que tiene que ver con nutrición, con sustentabilidad. Nos llevamos un montón de conceptos, así que muchas gracias por esta conversación. Gracias, César. Gracias. Feliz día. Hasta la próxima. Lo mismo para ti.